Vale, no. Bueno, ahí vamos dando entrada a todos. De a poquito, quien tenga ganas de prenderse la cámara, así nos Buenas vamos tardes. conociendo. Buenas tardes. Ahí está. Ahí me Yo escuchan, me ¿no? veo. Hola, buenas tardes. Ahí está Lux, que la estamos viendo, que es una de nuestras invitadas, que pudo sumarse. Ale, ahí apareció Ale también. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se van escuchando. Buenas tardes, Lucía de Corrientes. A Corrientes. Buenas Bueno, tardes, Alejandra Buenas de La Plata. tardes. bueno. Hola, buenas tardes. Roxana. Mientras van entrando al Webex, mientras van Hola. ahí acomodándose, les vamos a pedir como para organizarnos en estas rondas, en la medida de las posibilidades, tengamos la cámara prendida, el micrófono por ahora apagado para permitir que hablen al principio nuestras ronderas invitadas, y recordarles que tenemos ahí el chat, que la idea es también rondear, ocupar ese chat y rondear por ahí también, ir compartiendo no solo desde dónde estamos conectados a la Diplo, sino qué resonancias vamos teniendo en relación a lo que vamos charlando. Y bueno, vamos a dar comienzo, si te parece, Andrés, y ya estamos ahí transmitiendo y tenemos a las tres invitadas acá presentes. A las personas que piden disculpas, no hay problema si no tienen, pueden usar la cámara o porque están en el trabajo, digo, en la medida que puedan estar en un espacio con cámara encendida y que nos vayamos viendo, conociendo, nos ayuda un poco más a traspasar esta virtualidad y rondear, pensar que estamos en una gran ronda, que un poco de eso vamos a charlar ahora, y poder poner a circular estos conocimientos, experiencias, saberes de esta Diplo. Para quienes no estuvieron, el martes pasado se hizo la presentación de la diplomatura y lo tuvimos a Mario Rovere y a Sabrina Balania. Todo ese material que va sucediendo lo vamos a tener subido a la plataforma, que aviso porque había como mucha ansiedad. No se preocupen, se está terminando de ajustar esa plataforma, ya les llegará la matriculación, pero ustedes tienen que están donde tienen que estar, que es acá, ¿sí? Que es donde está empezando a circular esta Diplo, y ya rondearemos también por esa PED. Lo importante que sepan es eso, que nos encontramos, lo voy a repetir también al final, martes de por medio, de 14 a 16, en este mismo link de Webex. Ahora bien, me presento muy brevemente. Mi nombre es Luciana Mignoli, integro el equipo de coordinación de esta diplomatura. Hoy, junto a mi compañera y amiga Andrea Paz, vamos a estar compartiendo, ¿sí?, acompañando esta primera ronda del primer seminario de salud transfeminista, del primer seminario que tiene esta diplomatura, y que vamos a charlar de algunas cuestiones que tienen que ver con la interseccionalidad. Esa va a ser nuestra palabra clave para hoy, ¿sí? Así que dentro de la diplomatura tenemos varios seminarios, ya tuvimos la presentación de la Diplo, hoy primer encuentro del seminario 1 de salud transfeminista, específicamente para empezar a poner en juego la idea de interseccionalidad. Pero como ya charlamos la semana pasada y también queremos seguir charlando hoy, la idea es que en la Diplo nos encontremos con otros modos y con otras metodologías y con otras formas de construir conocimiento. Le voy a dar el paso a mi compañera para que les contemos un poco esto que venimos charlando desde el día 1, que es la pedagogía rondera. ¿Qué es, André, esto de la pedagogía rondera? Bueno, en realidad, buenas a todos, buenas tardes, bienvenidos. Un placer estar acá, este espacio que para nosotros también es de mucho aprendizaje y disfrute. Esperamos que
para ustedes también, de incomodidades y tensiones, pero también las incomodidades que nos permiten acompañarnos y transmutar hacia algo colectivo y disfrutar de este proceso que vamos haciendo. En realidad no sabemos muy bien qué es la pedagogía rondera. Esta es una diplomatura viva, ¿no? Siempre decimos así, este espacio es un espacio vivo que vamos construyendo día a día y año a año entre todos. Y por eso lo decimos vivo, porque incluso este programa que tenemos armado o prearmado para este año no es el mismo que el año pasado. A veces decimos, qué difícil que nos hacemos las cosas, porque es mucho más fácil armar un programa y meterle y poner la maquinita a reproducir. Sin embargo, creemos que como a nosotros también nos transforma cada una de las rondas y cada uno de los seminarios que vamos transitando, es importante poner en diálogo eso que va sucediendo con el proceso mismo que vamos compartiendo con ustedes. Y en ese sentido proponemos en esta diplomatura una pedagogía distinta, que seguro tiene historia, ¿no? Es una pedagogía crítica, no es que nace con nosotros, pero que a nosotras nos gusta llamarla rondera, porque le da identidad política, porque creemos que la ronda es una praxis, un modo de hacer, pensar y sentir. Y en ese sentido les vamos a proponer que en cada uno de estos encuentros, a pesar de que estamos en una virtualidad y en cuadraditos y en un chat al costado, que hagamos el esfuerzo de imaginarnos en ronda, efectivamente en ronda, una ronda que no es un círculo cerrado, sino que es un círculo en movimiento, ¿no? Cuando nos sentamos en esas rondas que vamos armando en las plazas o en los distintos lugares, que no es un círculo perfecto, sino que es un modo de acompañarnos e ir sentándonos juntos, pero que sí nos permite mirarnos entre todos, escucharnos entre todos, y que parte de una premisa que para nosotros es muy importante en el campo de la salud, que es la premisa de que todos traemos saberes sanitarios, todos sabemos de salud. En esta ronda no hay nadie que no sepa, que no traiga ni experiencias ni saberes de salud. Más o menos organizados, más o menos legítimos, obviamente, no desconocemos que esos saberes tienen ciertas legitimidades adentro del campo, ¿no? Que hay saberes que se ubican más cercanos al campo del poder y que se ejercen de un modo diferente, pero nosotros en esta ronda queremos desestructurar eso y queremos pensar y valorar que todos traemos muchos saberes, incluso saberes no legítimos, pero muy valiosos para compartir. Y también que no sabemos todo de salud, ¿no? Nosotros que somos trabajadores de salud, creo que es una premisa que plantea una paradoja, y que las paradojas no hay que resolverlas, ¿no? Hay que sostenerlas. Todos sabemos de salud, todos tenemos saberes sanitarios, pero no sabemos todo de eso. Y en función de esa premisa, como trabajadores y trabajadoras del campo sanitario, abrimos estas rondas justamente para traer problemáticas que nos permiten interpelarnos entre todos, interpelar al campo de la salud, interpelar las instituciones de las que formamos parte, interpelar nuestros saberes dominantes y hegemónicos, con invitades especiales, que los consideramos que por eso los traemos acá para rondear junto con ellos, porque creemos que tienen experiencias, praxis, conocimientos, saberes muy valiosos para nosotros en el campo de la salud. Eso es un poco la pedagogía rondera. Ahora, no es que nosotros queremos que cada uno se lleve un saber individual o alguna pregunta, sino que el desafío que tenemos es que en cada una de esas rondas que se van a ir sucediendo, vayamos construyendo un hilván, un tejido común, un tejido que a veces se tensa, que hay algunos nuditos más apretados y otros nuditos más sueltos, no es un tejido homogéneo y unicolor, sino que es un tejido que vamos haciendo ahí entre todos de algún modo para ir construyendo un saber colectivo que puede ser incómodo, que puede ser complejo, que puede no ser homogéneo, sino todo lo contrario, pero sí colectivo e histórico. Así que es un poco la pedagogía que les venimos a proponer y a sostener en cada uno de estos espacios. En ese sentido, ustedes también son ronderes de estas rondas. Por eso, como dijo Lu, como somos muchos, les proponemos que a medida que vaya hablando nuestras invitadas, ustedes puedan compartir cosas en el chat. Después, si hay espacio, vamos a abrir el micrófono, vamos a ver el tiempo que nos queda, pero vayan compartiendo en el chat
No preguntas, no nos pensemos como panelistas y público. Nunca nos pensemos en estos espacios como panelistas o expertos de un lado y público del otro. Estamos todos y todes situados en la ronda, así que en el chat podemos compartir preguntas, podemos compartir reflexiones, podemos compartir experiencias que nos surgen en función de lo que nos traen nuestras invitadas. Si te parece, Lu, no sé si falta algo para aportar en relación a eso, podemos presentar a quienes tenemos hoy el placer de escucharlas. Sí, pero antes de presentarlas y entrar en la ronda 1 concretamente, recuerdan que la reunión pasada, bueno, se nos cortó el trabajo en comisión, volvimos, tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos, pero teníamos un trabajo que era pensar cuáles eran las 3 cosas necesarias, indispensables, para construir una salud transfeminista. ¿Se acuerdan? Que fue la última pregunta que hicimos. Yo les voy a traer simplemente para mirar y para arrancar el seminario y antes de darle la palabra a nuestras invitadas, les voy a compartir qué pasó con esa nube de tags. Ustedes díganme, si alguien está por ahí, díganme si se está viendo bien. Bueno, pero verán que apareció la empatía, conocimiento, respeto, perspectiva de género, sensibilidad, trabajo en territorio. Y después aparecieron un montón de palabras que tienen que ver también, que las podríamos armar en subnubes, ¿sí? Escucha activa, negritud apareció por ahí, igualdad en la atención, mirada compañera, calidad, rupturas, ¿sí? Para construir una salud transfeminista hace falta rupturas, cumplimiento de leyes, tratamiento holístico, ceder espacios, interdisciplinariedad, difusión en los medios, nuevos modelos, sensibilización, diversidad, compromiso, escuchar al otro, profundizar la mirada, educación, reflexión. Bueno, aparecieron un montón, consultorio trans, democratizar la info, amor, empatía, revolución, interdisciplina, transformación. Bueno, aparecieron un montón de palabras. Esto seguramente se lo vamos a compartir en algún momento. Ahí aparecen corazones por ahí. Es nuestra manera de comunicarnos en esta ronda virtual. Lo vamos a compartir seguramente cuando tengamos la plataforma, la PER, ya habilitada para todos, pero nos pareció importante saber con qué palabras empezamos a rondear este primer seminario que tiene 3 rondas y como decíamos al inicio, esta primera ronda de interseccionalidad, tenemos a 3 enormes invitadas, así que no sé, Andrés, si querés ahí invitarlas a presentarse. Sí, agregar esto que trajiste vos en la nube nada más, de que cuando pensamos en interseccionalidad está bueno empezar a pensar en desigualdades, ya iremos viendo como un poco de qué se trata, pero hay algo que apareció que decía ceder espacios, y a mí me parece algo que es importante como trabajadoras y trabajadores de salud, y es no solo pensar en desigualdades, sino algo que surgió en la diplo pasada y que lo usamos mucho, que es dar vuelta a la lupa. Dar vuelta a la lupa es mirarnos, y muchas veces cuando nos miramos vemos todos los privilegios que portamos. Esta palabrita de ceder, de correr, tiene que ver con que para avanzar hacia una sociedad más justa es importante aprender y ver cómo se pierden privilegios, ¿no? Como bueno, esa tensión que aparece con este concepto que hoy vamos a tratar de dialogar y poner en discusión con nuestras invitadas, que es la interseccionalidad. Yo lo que les voy a pedir es que le voy a pasar la palabra a nuestra primera invitada y que se presente para que todos la podamos conocer, que es una compañera, amiga de la casa conurbana, Alessandra Luna. Bienvenida, presentate y te escuchamos. Ah, paren, antes las preguntas disparadoras. Claro, nosotras las invitamos a las compañeras con unas preguntas. ¿Las querés leer, Lu? Dale. Yo las pego en el Compartimos chat. las preguntas que como siempre le decimos a las ronderas invitadas o a invitadas, son disparadoras. Hola, disculpe, me conecté tarde. Mi nombre es Francisca. Hola Francisca, bienvenida. Un gusto.
Bueno, como les decimos a las ronderas invitadas, las preguntas son disparadores que no hay que responder, sino que nos permiten como abrir esta discusión y abrir esta ronda. Ahí César compartió en el chat, las preguntas son, ¿cómo opera en el campo de la salud el modelo médico, hegemónico, biologicista, racista, adultocéntrico, heterosexista, patologizador y gordofóbico? Y siguen firmas, podríamos decir. La pregunta 2 es, ¿qué discursos y prácticas hegemónicas sostienen relaciones de subordinaciones en función de la clase, de la etnia, de la edad y del género en el trabajo en salud? Y la tercera y última pregunta de nuestra parte, como para abrir esta discusión, ¿qué aporta el enfoque interseccional para transformar el modelo médico hegemónico desde estas características que conversamos antes? Así que ahora sí, con todas estas preguntas como marco, le pedimos a Alessandra que se presente, que nos cuente quién es, quién está haciendo, digamos, y qué nos trae para acá, con qué nos viene a provocar el día de hoy. Ale, todo tuyo, una alegría que estés acá. Hola, buenas tardes. Bueno, no, al contrario, la alegría es mía y bueno, de estar de vuelta, que se siga replicando y de aquí en más esta Diplo que está muy genial. Y bueno, y nada más y nada menos que en el día de hoy, 17 de mayo, que es el Día Internacional de la Lucha contra todo tipo de discriminación en relación al género y a la orientación sexual, ¿no? Y bueno, no es fobia, es odio, es mi lema de hoy. Y bueno, nada, soy Alessandra Luna, soy una travesti, periconurbana, activista, feminista y bueno, y también trabajadora de la salud, pero yo creo que más que nada de campo popular, territorial, o sea, porque bueno, uno de los aspectos también es la salud y a su vez creo que, bueno, muchísimas cosas integran la salud, así que bueno, con respecto a los ejes, a las preguntas eje, eh, realmente las leí por encima, o sea, no armé los contenidos en base específicamente a esa organización, pero por supuesto que mi narrativa va a girar en torno a eso, obviamente, ¿no? A esos tres ejes. Bueno, contarles que, bueno, hace ya más o menos 4 años, o sea, hace 5 o 6 años que trabajo en salud, en un CAPS, pero bueno, hace más o menos 4 años que empezamos a pensar desde ese CAP de salud como un consultorio inclusivo, donde empezamos en Almirante Brown, precisamente en un barrio, en Ministro Rivadavia, en el CAPS 1, en la salita, donde, bueno, primero empezamos a llevar folletería, teníamos buena onda con la directora que era ese momento, bueno, nos turnábamos con otra amiga, con Caro Ibarra, bueno, llevando folletos, y bueno, estábamos allí hasta que, bueno, un día nos ofrecieron ponernos una mesita, porque, o sea, ¿por qué cuento esto? Porque las cosas se van ganando, muchas veces no son de por sí y por una iniciativa institucional, sino que, bueno, la vamos ganando, nos prestaron una mesita para apoyar los folletos, que no eran muchos porque íbamos sacando fotocopias de a poco, pero bueno, teníamos la mesita, un buen día llovió, hubo que entrar la mesita, así que bueno, y ahí en más empezamos a estar adentro de la sala, empezamos a conocer a todos, a interrelacionarnos, y bueno, de allí surge esta espora de lo que es el consultorio inclusivo, que hoy por hoy nombramos como Diana Sakayam, que es un dispositivo de acceso a derechos, no solo a la salud integral y a especificidades del colectivo trans travesti, sino que además acceso a derechos, porque desde allí hacemos un abordaje en varios aspectos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la terminalidad de estudio, con módulos alimentarios, con trabajo social, con desarrollo. Bueno, hay un FINES, uno de los más históricos en el conurbano bonaerense de FINES para personas trans travestis, que es como cualquier otro FINES, solamente que además está munido de herramientas que fortalecen a nuestro colectivo.
Y bueno, este consultorio, ¿por qué digo que lo pensábamos? Porque en un principio el consultorio inclusivo era solamente hacer el TRH, lo que es la terapia de reemplazo hormonal, pero después vimos que, bueno, en definitiva, muchísimos de nuestros pacientes pasaban por infectología, sí o sí había que pasar por el centro de diagnóstico, un 80% requería un acompañamiento terapéutico por todas las mochilas que venimos arrastrando. Entonces, esto de mandar un mensajito, che, te puedo pedir un turno para, puedo mandarte una persona para, bueno, llegó un momento que ya se hizo por defecto que esto fuera en sí el mismo circuito del consultorio inclusivo y por ende que repensáramos que en definitiva a todos estos lugares teníamos que llegar con la perspectiva, no solo perspectiva de género, porque hablar de perspectiva de género la mayoría de las veces nos hace recaer en una perspectiva de género binaria y cisexista. Entonces, teníamos que a todos estos lugares llegar con una mirada para una intervención, un abordaje, con una mirada de transgénero, ¿no? Y no binaria. Entonces, bueno, con estas complicidades, por llamar de alguna manera, fuimos también dando este enfoque a estos distintos lugares dentro de este ya ahora circuito y para después decir, bueno, hago un gran grupo de WhatsApp, ya no te voy a pedir, ya pedirte un turno no es un favor, ya pedir a infectología un turno no es un favor, ya, o sea, sos parte del recorrido, sos parte del circuito, por lo tanto sos parte del dispositivo. Así que bueno, ya fue hora de armar un grupo grande de WhatsApp y empezar a poner a los referentes de todos estos dispositivos que en definitiva terminaban configurando el, eh, el dispositivo inclusivo. Así que en lo que es la salud integral y también en las especificidades, ¿no? En lo que es la práctica vimos a su vez de que cuando llegamos a estos dispositivos obviamente están atendidos por personas, ¿no? Y acá justamente viene el tema. Eh, las personas no solo, sectores, ¿no? No solo somos personas que a su vez tenemos determinada formación, sino que además estamos construidos, ¿no? Con una perspectiva, como todo el mundo, machista, patriarcal, hasta que nos vamos deconstruyendo, ¿no? Y nos pasaba que por ahí las ventanillas de entrada se reproducían y ya no era por ignorancia, sino que había una especie de resistencia en reproducir las violencias no hacia nuestros colectivos. Bueno, esto llegó a tal punto que para ir ajustando y caracterizando, ¿no? El dispositivo, para ir sacando los distintos tipos de violencia, hicimos que la ventanilla de entrada del dispositivo inclusivo fuera, por ejemplo, mi WhatsApp en ese momento. Así que bueno, eso por un lado hacía de que las personas trans travesti, por ejemplo en el caso de las mujeres trans travesti, que en su mayoría subsisten en situación de prostitución y que a la mañana es todo un tema levantarse, tuvieran la practicidad de poder mandar un mensaje de texto, ¿no? Y a su vez no tener que enfrentarse a una ventanilla de entrada. Bueno, ¿cómo es? Así, bueno, como que seguimos configurando lo que es el dispositivo, ¿no? Hoy por hoy el dispositivo, estamos alrededor de más de 180 pacientes en este consultorio inclusivo, en el periconurbano también, porque bueno, hasta unas cuadras también donde empieza la zona rural en Longchamps. Y bueno, la verdad que vienen pacientes desde Berisso, vienen de San Martín, vienen de La Matanza, de San Vicente, de Bransen, o sea que de este lado, y bueno, y ni hablar desde el ramal de Seiza, ¿no? O sea, somos el único consultorio de Lomas para aquí, o sea, Almirante Brown, entonces todo lo que es zona sur, Bransen, conurbano, zona rural, bueno, se llegan hasta el consultorio. Bueno, y así es como vamos creciendo y bueno, y allí es de donde estoy trabajando específicamente hace 4 años como administrativa en este consultorio. Em, una de las temáticas que tratamos de resolver y que vemos que por ahí podemos hacer una crítica al sistema hegemónico de salud, primero y principal es la falta de construcción del conocimiento académico, que tiene que ver en una integralidad hacia nuestra salud como también en nuestras especificidades, ¿no? Partiendo desde allí que después luego no hay campañas en territorio,
para lo que tiene que ver el colectivo trans travesti. Son inexistentes o casi nulas, ¿no? Recordemos que nuestro colectivo, por la violencia que existió siempre y que todavía hay, de llegarse a una ventanilla, es muy reticente justamente de ir por propia cuenta al médico. Entonces, bueno, la verdad que hay muchísimas campañas para un montón de cosas, pero bueno, no hay pensadas campañas justamente para el colectivo trans travesti. Recordemos también que nuestras compañeras por la expulsión del hogar, muchísimas viven con amigas, ¿no? Que se reconfiguran otras familias, pero quizás no son las familias biológicas. Muchas veces llevan a último momento, cuando ya es tarde, sus compañeras a una ventanilla. Al llegar a la ventanilla, ahí nos enfrentamos a otro problema, porque la verdad que cada vez que nosotras salimos a la calle, eh, tenemos que enfrentar un escaneo que no todo el mundo tiene que pasar, ¿no? Y muchas veces tenemos que tener nuestra autoestima bastante alta para poder salir, para estar en una cola. Ustedes saben que es típico estar en una sala de espera y que haya una persona trans travesti que el de la ventanilla reproduzca, si no se ha hecho el cambio registral, el nombre del DNI, ¿no? Entonces, bueno, eso para nosotros sigue siendo un momento muy fuerte que sucede en la sala de espera, ¿no? Entonces, bueno, nos sucede muchísimo que en las ventanillas, cuando no se reconoce y se insiste en desconocer el artículo 12 de la ley de identidad de género, que es puntual, ¿no? Porque hay muchísimas personas que todavía o están en proceso de sus cambios registrales, hay una resistencia en desconocer el artículo 12 que habla del trato digno. Y el trato digno no es solamente tratar de forma amable, sino en tratar a las personas trans travestis con sus nombres autopercibidos más allá de lo que diga el documento. Entonces, bueno, allí se vuelve a sufrir otro tipo de violencias, ¿no? Tratando en masculino, los gritos, han pasado situaciones terribles en las ventanillas con respecto a eso. Supongamos que saltamos esa barrera, ya vimos 2 o 3 barreras que venimos saltando. Bueno, llegamos al profesional, que si tiene buena predisposición y empatía, nos va a tratar bien también con nuestro género percibido o autopercibido o el que somos. Recordemos que todo el mundo nos autopercibimos, porque si no pareciera que las personas cisgénero son y que las personas no cisgénero nos autopercibimos. Todos los géneros son constructos, por lo tanto todo el mundo nos autopercibimos o todo el mundo somos. Entonces, este profesional, como me ha pasado a mí, llegar una vez con una litiasis múltiple doblada del dolor y empezar a violentarme por el tema de mi documento, y recién como a los 15 minutos empezar a abordar el tema de mi salud, ¿no? Y supongamos que este profesional tuviera empatía y yo fuera por un siliconoma. Bueno, ahí el profesional no sabría qué hacer. Entonces, bueno, hay determinadas especificidades de nuestro colectivo trans travesti que los profesionales, la gran mayoría, no saben cómo abordarlo. Y ahí volvemos otra vez a la construcción del conocimiento académica, que todavía tiene una gran deuda con respecto a nuestra salud, a la reparación de nuestra salud. Si bien hay mucho hincapié de lo que aquí en más es el tema de las hormonizaciones o las intervenciones quirúrgicas, pero en lo que tiene que ver con las reparaciones y, por ejemplo, los siliconomas, no hay. Está lleno de compañeras mayores de 30 y pico, de 40 años, con siliconomas que andan rebotando por distintos lugares del país y no hay profesionales que sepan o que se animen o que quieran, ¿no? Abordar esta temática. Y bueno, y allí es donde justamente empieza todo este tipo de violencias institucionales. Tenemos aquí una experiencia que yo les quería contar, una compañera en una provincia de Formosa, porque dentro de todo aquí en Buenos Aires tenemos determinada aglomeración de consultorios inclusivos, pero bueno, eso en el interior del país no se repite. A mí me gusta mucho viajar y tomar contacto con los compañeros en el interior. En una de esas experiencias que me pareció la más fuerte, o sea, se repite mucho, pero esta experiencia es muy fuerte. Una compañera que le pedí permiso para contar su historia, en un hospital justamente en la provincia de Formosa, en Laguna Yema, o sea, no la recibían en el hospital. ¿Por qué? Porque ese hospital, la directora es una pastora evangélica, la prima del intendente, y le decían, no, en este hospital no se reciben putos. O sea, no son hijos de Dios, acá no las vamos a atender. No la atendían a Kelly, no atendían a la comunidad Wichi, le decían, salgan de acá, vayan a bañarse. Todo eso está documentado porque han intervenido medios, no medios locales, pero sí medios zonales en esta temática.
vayan a hacer las curanderías que hacen ustedes, acá nos los vamos a atender. Bueno, hubo que hacer intervenciones desde el Ministerio de Nación para que esta compañera la pudieran atender, o sea, la rechazaron un montón de veces, hasta que después tuvo que empezar a viajar a Formosa Capital para ser intervenida, porque ni siquiera no estamos hablando de que en este lugar, en el hospital, no hay un consultorio inclusivo donde le hicieran un tratamiento hormonal, sino que directamente lo que es el acceso a la salud integral le era negada. Y esto se reproduce muchísimo, muchísimo en el interior. O sea, todavía hoy hay muchísimos lugares donde nuestras compañeras trans travestis son expulsadas de lo que tiene que ver la atención clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos falta avanzado muchísimo, si miramos hacia atrás, pero todavía nos falta un montonazo en ese aspecto, las compañeras todavía siguen sufriendo. También en lo que tiene que ver con la salud mental, también hay una gran deuda en lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento en la salud mental, ¿no? Recibimos muchísimos testimonios de compañeras, compañeros trans, donde los profesionales, si bien se capacitan o se actualizan en perspectiva de género, pero una perspectiva de género si sexista, una perspectiva de género binaria, donde no entienden, donde hay profesionales que aún siguen confundiendo la construcción de género con el anclaje en lo corporal y siguen confundiéndolo también con la orientación sexual. Hemos tenido compañeros donde de grande han podido hacer su expresión de género y haberle dicho un profesional, bueno, ¿para qué querés ser hombre si vos ya tenés mujer, si vos ya tenés pareja? Si vos te querés operar los pechos, te estás haciendo una mutilación. Si vos lo que querés es dejar de menstruar, tomate tal pastilla. O sea, una persona que se ha llegado al sistema de salud mental con determinadas expectativas, que bueno, sale peor de allí por el abordaje que allí recibe, ¿no? Y eso tiene que ver también no solo con la burocracia, no solo se transforma en la burocracia para aquellas personas que quieren acceder a los tratamientos hormonales y principalmente a todo lo que tiene que ver con las cirugías. Las cirugías, o sea, no es tan fácil acceder, si bien en el artículo 11 contempla el acceso al derecho, ¿no? Hasta las cirugías, eso después en la práctica no se dan así. Son contados con los dedos de una mano los hospitales que están haciendo estas cirugías y las listas de espera son de 5 años. Y además estas listas de espera son re fantasmas en la gran mayoría, donde, bueno, vos te anotás y la verdad que no sabes nunca cuánto te toca, cuándo no te toca, o sea, todo es muy en el aire, ¿no? Y es otra forma de pensar que también como que hay mucho hincapié en lo que tiene que ver en la normatización de nuestros cuerpos en un aspecto en que en el artículo 11 hay un rengloncito y medio que dice el acceso a la salud integral y después muchísimo que tiene que ver en torno a la adecuación, ¿no? A mí eso de la adecuación me da a pensar que hay algo inadecuado y me parece genial, pero que lo pensemos de forma individual y no de forma colectiva también, porque si no estaríamos pensando en cuerpos equivocados y volveríamos a patologizar, pero como es, me gustaría que hubieran más acceso a lo que tiene que ver con las cirugías para aquellas personas que lo quieran hacer y también que se pudiera pensar más a autodespatologización. A mí me sucede con esto de ser la ventanilla de entrada del consultorio inclusivo. A un tiempo atrás empezar a recibir muchísimos mensajes, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un sábado a la noche, un domingo a la noche diciéndome, Ale, se me está acabando la medicación y yo tengo que decirle, bueno, en nuestro caso quizás esa droga es una medicación en alguna patología, pero en nuestros casos no es una medicación porque no nos está curando de nada. Lo que estamos haciendo, no hay nada que curar con respecto a la transgeneridad. O sea, lo que estamos haciendo es un tratamiento optatorio, un tratamiento de reemplazo hormonal opcional, ¿no? Y es acumulativo en el cuerpo, no es tipo la Cenicienta que a las 12 de la noche te transformás, no sé, de un carruaje a un zapallo, y además tenemos que pensar cuál sería el problema con el zapallo, cuál sería el problema con el carruaje, o sea, ver qué mirada tenemos hacia los diferentes estereotipos también, si quizás
salimos de una cisnorma y nos metemos en una transnorma, ¿no? O sea, y veo como que eso causa muchísima angustia. Por supuesto que hay todo un sistema detrás que está ahí empujando para la construcción de nuestro deseo, ¿no? Cómo, desde dónde lo construimos también, nuestros esquemas corporales ansiados y todo eso. Es como que, bueno, eso nos llevó a pensar en un grupo de reflexión donde personas trans y travestis empecemos a reflexionar entre nosotros qué es lo que queremos y cómo pensamos nuestras corporalidades, ¿no? O sea, como que está todo bien mientras no se transforme en una norma. Ni no intervenirte porque si te intervenís algo está mal, ni tampoco sí o sí tenés que intervenirte porque si no, no sos una persona trans, ¿no? Y poder empezar a reflexionar eso porque en definitiva es lo que impacta directamente sobre nuestras ansiedades, sobre nuestra salud mental también, ¿no? Lacan decía, por ejemplo, que a las travestis no les molesta su pene, no nos molestan nuestros penes, sino que nos molesta que nos sepan con pene, y eso creo que habla directamente de esto, ¿no? O sea, desde qué momento poder nos dar cuenta qué es lo que sentimos que está bien en nuestro cuerpo para nosotros mismos y qué hacemos en función de lo que la sociedad espera, y eso nos vuelve a meter en determinadas ansiedades, ¿no? Bueno, después otra de las cosas que ya como para ir cerrando, creo que estoy en tiempo, creo que eran 15, 20 minutos, era también hacia el adentro, ¿no? O sea, no solo como efectores, sino y no también pensando un sistema de salud, sino también pensándonos como interventores, como trabajadores internamente o como interventores en lo que tiene que ver con poder participar en los ejes que se suman en una perspectiva transgénero, por ejemplo, que seguimos recibiendo violencias, porque bueno, este sistema hegemónico sigue reproduciendo y reproduciéndose, y cuando las personas trans y travestis, desde nuestras epistemologías y nuestras prácticas y experiencias y sentires, queremos intervenir, nuevamente somos violentados por el sistema hegemónico. Por ejemplo, qué sé yo en el lugar donde trabajo, para, no sé, para el día de la semana de la lactancia, o sea, no poder poner en el grupo de consultorio inclusivo, no sé, del ministerio que enviaron, por ejemplo, de semana de la lactancia y que no sea la lactancia materna, porque empezaron profesionales, ginecos y diferentes a empezar a violentar diciendo no, que está bien que tengamos derecho a las personas trans y travestis, pero tampoco que le saquemos el derecho a las mujeres, y eso después se va como una bolita de nieve que se va girando por la montaña y se transforma en una violencia más grande hasta que termina siendo violencia laboral, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, yo estoy trabajando fuera del consultorio de manera remota porque hay cosas que, violencias que sufrí desde adentro del consultorio, de compañeros que no pertenecen en sí al consultorio, pero sí al CAPS, profesionales que siguen teniendo justamente esta mirada hegemónica, ¿no? Y que es muy difícil después para resolverlo porque salud a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional tendría que intervenir o fijarse la manera como ver las cosas, y bueno, aún sigo proscripta, ¿no? Tratando de luchar por estos derechos. Entonces, como que bueno, es muy difícil tratar de meter justamente nuestras miradas. No es que, bueno, lo aportamos y ya está. No, justamente que a su vez se sigue reproduciendo todo esto. Bueno, más o menos traté de hacer un reconto, estoy a disposición para después la ronda y las preguntas o, o los intercambios que podemos llegar a sumar. Muchas gracias Dale, por el dale. espacio. No, gracias, Ale, como siempre. No sé si te llegan ahí los aplausos, los fueguitos, los corazones que están ahí Gracias. poniendo las personas de la ronda, que es muy lindo verles con el mate, con algo de morfi ahí, generando el espacio El para tecito. esta ronda. Y también hubo un montón de intercambios en el chat. No sé, Andrés, si vos hay alguno en particular, digamos, que quieras Yo en retomar. el chat y en mi propia cabeza, ¿viste? Como habla Ale y a mí la cabeza siempre se me prende fuego. Me parece que trajiste un montón de cosas muy interesantes para ir hilvanando. Una que quiero recuperar es esto de la medicina basada en evidencia, ¿no? Que vos decís, necesitamos producción de conocimiento sobre nosotros.
y coincidimos profundamente, incluso desde el ministerio, desde las áreas que nos competen, y venimos traccionando desde diciembre del 2019 a cómo producir conocimiento que permita avanzar y garantizar más derechos. Y en ese punto a mí me parece que como trabajadores y trabajadoras de salud nos tenemos que poner a pensar y problematizar sobre qué es esto de la medicina basada en evidencia, ¿no? Que parecería que es como un paraguas que legitima cualquier práctica, cualquier decisión y cualquier intervención, y parece que fuera un paraguas como neutral, ¿no? Como si fuera un paraguas apolítico, la medicina basada en evidencia. Y como bien dijo Ale, en realidad la pregunta es ¿cuáles evidencias? En realidad hay evidencias que se producen y otras que no se producen. Hay determinados sujetos que producen evidencias y otros que no producimos evidencias. En general, la mayoría de las evidencias publicadas en las revistas indizadas y legitimadas en el mundo médico son producciones incluso ni siquiera latinas, ¿no? O sea, ¿quiénes producen esas evidencias? Entonces, solo para aportar ahí una pregunta, ¿no? A eso de que, bueno, nosotros tomamos decisiones basadas en evidencia y en realidad lo que siempre tenemos que preguntarnos, no descartarlas porque sabemos que hay una producción interesante ahí, pero sí profundamente hacerle preguntas. ¿Cuáles son las evidencias que ponemos arriba de la mesa? ¿Quiénes están produciendo esas evidencias? ¿Y cuáles son los otros saberes que no estamos poniendo arriba de la mesa a la hora de tomar decisiones sobre los cuerpos de las personas? Eso es una de las cosas que me dispara esto, que me parece que hay una deuda pendiente y que será juntes que tenemos que ir produciendo esos saberes necesarios para acompañar nuevas formas de tratamientos y de acompañamientos en el campo de la salud. No sé, Lu, si vos querías recuperar algo más del chat, si no, yo tengo un montón de No, cosas contarle en a la Ale, carpeta. no sé si no después igual se lo podemos compartir, pero en el chat fueron apareciendo así distintas experiencias, vivencias de otros lugares del país donde sienten que están aún detrás, muy por detrás de lo que contás, que ya es complejo, y agradeciéndote tu sensibilidad y quedándose ahí con algunas frases que estuviste diciendo y que también las vamos a tener en nuestra PEV, porque también hay notas y hay contenidos producidos por Alessandra que también acompañan la bibliografía de esta diplomatura, porque también desde esta perspectiva rondera y de esta de cómo construimos evidencia que trae Andre, la idea de esta diplo también es que la bibliografía no sea únicamente los artículos académicos indexados, que por supuesto van a estar y que por supuesto nos vienen bien, pero también vamos a tener podcasts y vamos a tener entrevistas y vamos a tener otros materiales que se suman también al modo que tenemos de entender la bibliografía. Bueno, Ale, Sí, no sé si te parece bien, seguimos rondeando, o Andrea, ¿querías decir algo? No, solo recuperar algo que venimos pensando desde la diplo pasada, que necesitamos construir nuevas palabras para nombrar de otro modo en el campo de la salud. Ale dijo, ¿por qué adecuación? ¿No? O sea, porque adecuación nos remite a que hay cuerpos equivocados y otros que no, cuerpos normales y cuerpos anormales, ¿no? Que hay que adecuar. Me parece genial que volvamos a interpelar las palabras porque las palabras son performativas y hacen a lo que hacemos. Y en ese sentido veníamos pensando, ¿no? Cómo empezar a dejar de nombrar pacientes, cómo dejar de nombrar usuarios. Nunca encontramos la palabra, ¿no? Capaz sean personas, ¿no? No son usuarios, no son pacientes. ¿Qué pasa con la palabra control, que aparece todo el tiempo en el campo de la salud como una palabra casi clave, estructuradora, ¿no? Del campo? Nada, digo esto, volver a recuperar ese diccionario nuevo que tenemos que ir creando y agregarle ahora a repensar la palabra adecuación que nos trae Ale, me parece con mucho atino. Si querés pasamos a la siguiente rondera, Lu. Dale, pasamos a la siguiente rondera, no sin antes decir que tenemos dentro de la bibliografía una nota de Alessandra que justamente se titula con la pregunta que tiene que ver con por qué hay un cuerpo correcto, por qué hay un cuerpo equivocado y uno correcto, por qué hay que adecuar, ¿no? Todas estas ideas las vamos a poder seguir profundizando de la mano de esos artículos. Y para seguir repensando las palabras y para seguir repensando el campo de la salud
y para seguir pensando en estas intersecciones que nos atraviesan los cuerpos y los sistemas. Vamos a invitar ahora a tomar la palabra, también con mucha alegría de que esté aquí en esta ronda, a Lux Moreno, a quien le pedimos también que se presente y que nos traiga lo que haya pensado para compartir. Hola, ole. ¿Cómo vamos a decirle hasta un hora inclusivo? ¿Cómo les va a todos, todas y todes? ¿Se me escucha bien, no? Creo que sí. Pude Perfecto. conectar la computadora ahí en un acto así medio místico, mágico el día de hoy, porque no paran de pasar cosas con la computadora. Hoy estábamos dando una clase a la mañana y a mi compañero le entró un pájaro adentro de la casa, en el medio de la exposición. A otra chica se le cortó la luz. Es un día medio raro, es un día bastante extraño. Bueno, como dice fue el eclipse, yo también hacía el mismo chiste. Nos ponemos un poco esotériques para poder hablar de esto, ¿no? De las circunstancias que a veces nos atraviesan, que algunas veces sí son circunstancias que son contingentes, ¿no? Y otras no. En mi caso soy Lux Moreno, soy activista gorda y por la diversidad corporal, soy profesora de filosofía, me dedico a trabajar desde profesora de filosofía, ustedes pueden pensar cosas muy extrañas que hago, soy referente de ESI en un colegio privado secundario, es uno de mis trabajos, y también acompaño jóvenes en situación de vulnerabilidad social a la inserción laboral en gobierno de la ciudad hace muchos años. Y también escribo y produzco material específico sobre diversidad corporal gorda. Un poco cuando pensaba las preguntas bueno, nada, es como que un poco me pasaba como que coincidía muchísimo con Ale, que uno empieza a ver esto, ¿no? O sea, todo el tiempo a uno, a una, a una se le pide la adecuación, ¿no? Imaginémonos cuál es la condición de las personas gordas cuando ingresan, digamos, a esta sala, a esta ventanilla, ¿no? O sea, incluso en un triage, ¿no? Entran a una situación, no sé, por alguna emergencia y que el triage aparezca, la obesidad y el sobrepeso, como un valor de riesgo a tomar en cuenta y que va a ser de un trato particular. Y para poder dar cuenta de ese triage, digamos, de esa situación, digamos, hay una herramienta involucrada, una herramienta mínima. Eh, que tiene que ver con la balanza, ¿no? Con ser pesados. Y este ser pesados en el sistema médico hegemónico no es ninguna novedad que les traigo. O sea, de hecho, para el conjunto de las personas gordas, muchas veces ni siquiera somos mirados, o sea, se nos indica directamente suban a la balanza, subir a la balanza, o se hace algún comentario sin ni siquiera subir a la balanza, digamos, por nuestra morfología física. O sea, hay algo de ese cuerpo que dice algo, porque incluso el número de la balanza después puede ser que no sea tan certero. Bueno, vos parecés más gorda, pero en realidad no estás tan mal. O sea, hay una serie de valoraciones alrededor de ese número de la balanza y ese número va a tener una serie de especulaciones respecto de el tratamiento, ¿no? En ese tratamiento que no va a ser digno, ¿no? Si uno es una persona gorda, lamentablemente se encuentra expuesto a una serie de violencias que no son meramente violencias estéticas, así como lo traía un poco Ale, o sea, estamos hablando de patologizaciones que tienen una construcción y que tienen digamos, una construcción social del estigma, porque vamos a hablar del estigma social de qué pasa con las personas gordas dentro del sistema de salud, qué pasa específicamente con la gordofobia en los profesionales de la salud. Y me parece que ahí la gordofobia es un tipo de gordofobia institucionalizada. ¿Por qué? Porque si podemos hablar del estigma social, podemos hablar, bueno, los estereotipos de belleza, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en tal lado, y qué sé yo. Pero no es que circula simplemente, ¿no? La figura de, no sé, él, la, le modele, que es delgado y que es exitoso y que es blanco y qué sé yo, y que tiene una serie de características hegemónicas, ¿no? Lo hegemónico va a estar relacionado esto con, con lo delgado, ¿no? O sea, con lo delgado, con lo blanco, o sea, está racializado, tiene determinados lugares de inscripción social, tiene que ver también con determinados rangos etarios, es decir, o sea,
las personas exitosas en general son marcadas como personas jóvenes, o sea, porque también hay una cosa ahí bastante interesante para pensar. Pero en el sistema médico de salud hay algo que vamos a decir que es como la piedra de toque del activismo gordo, o por lo menos la piedra de toque que queremos empezar a mover y que tiene que ver con gordofobia institucionalizada. Y esa gordofobia institucionalizada se da a partir de lo que vamos a decir, una serie de no solo papers, sino prácticas médicas y discursividades médicas que han traspasado al ámbito del sentido común, ¿no? Al ámbito de la discusión en una cena con amigues, donde aparece la obesidad y el sobrepeso, esos son los nombres que se le da dentro del sistema médico de salud, porque no se le dice gordura. La gordura va a aparecer en un ámbito más de lo social. Hay algo que incluso, o sea, esa beta en la cual se lo nombra de una manera particular, va a tener efectos específicos, incluso tiene efectos lingüísticos, o sea, se ha estudiado ya hace varios años que la forma en la que decimos, a ver si yo digo, ay, tengo obesidad tipo 1, no es de la misma manera recibido que, ay, che, estoy medio gorda. O sea, claramente tiene un efecto distinto, o sea, porque cuando yo hablo de gordofobia institucionalizada, hablo de que hay una serie de corrientes, o por lo menos la corriente más preponderante que conocemos del modelo médico hegemónico, que pone a la gordura no como en un lugar de la salud, digamos, de lo saludable, y lo podemos decir incluso desde los términos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como ese bienestar físico, social, eh, que tiene que, psicológico, que tiene que estar, sino la gordofobia institucionalizada responde a poner a que la obesidad y el sobrepeso necesariamente implican una enfermedad. Ustedes van a decir, bueno, nada, un poco lo que traían, ¿no? Esto de la falta de conocimiento teórico también, y que traía un poco también, las chicas venían hablando de esto del sesgo, ¿no? ¿Qué pasa con la evidencia y con la estadística? En el caso de la obesidad y el sobrepeso, desde 1998 hay a nivel mundial políticas que van a tener que ver con la eh, lucha contra la guerra contra la obesidad. Esto va a venir de las coordenadas norte, especialmente de Estados Unidos, pero estas son políticas internacionales que tienen que ver con bajadas de línea que después nosotros vemos en el espacio más recóndito de nuestras provincias, ¿no? La necesidad de que ese control de peso diga algo de esa corporalidad y que la salud necesariamente está encarnada en los cuerpos delgados. Cuando hablamos de gordofobia institucional, estamos hablando de que la gordura necesariamente va a ser un problema. Va a ser un problema de salud. Y lo voy a decir una enfermedad, una patología. De hecho, en estos últimos tiempos, con Lau Contrera, otra de las activistas, y un grupo de activistas gordas, venimos participando de la modificación del cuadernillo clínico de tratamiento de obesidad del Ministerio de Salud, en el cual una de las cosas que aparecía muy fuerte era el estigma social y cómo tenía que hacer la atención primaria a personas que tenían cuerpos gordos, ¿no? Y una de las cosas que sucedía es que en todo el tratamiento, o sea, cuando se nos presentaban alternativas para pensar la obesidad, en ningún momento se hablaba de, por ejemplo, obesidad metabólicamente saludable, que es un término médico que nosotros, a ver, ustedes me pueden decir acá si lo han escuchado, es un término que no circula demasiado. Es un término que de hecho se ha usado para justificar los informes de los 10 años de operaciones bariátricas acá en nuestro país, en Argentina. Esto es un informe que salió en el 2020, si no me equivoco, de la Sociedad Argentina de Cirugías Bariátricas, que también va a ser un tipo de tratamiento particular respecto de la población gorda que está absolutamente, digamos, visibilizado sin visibilizar las consecuencias físicas y los efectos postoperatorios. De hecho, hace muy poco, el año pasado, se publicó un informe donde se decía que no hay protocolos para el seguimiento de pacientes bariátricos. O sea, no saben qué efectos tiene. Es una cirugía que tiene 30 años y no se saben los efectos sobre la salud que tienen sobre las personas que se lo hacen. De hecho, hace 2 años más o menos se publicó un informe de que hay más o menos un porcentaje de un 10% de las personas que se hacen esta operación que fallecen por desnutrición, por mala absorción. Entonces,
cuando hablamos de sesgo y de evidencia, y cuando hablamos de personas gordas ingresando al sistema médico de salud, nos encontramos con esta cuestión, ¿no? Primero, o sea, una mirada que viene con un prejuicio y ese sesgo está construido en cierta autoridad respecto de... Hay cierta moralización de la cuestión respecto de las personas gordas. A ver, una persona gorda, ¿qué se dice en general? Que no cuida su salud, que está enferma, que es vaga, que no hace ejercicio, que come mal, que sus ingestas son o desordenadas o exorbitantes, que su calidad alimentaria es baja. eh, que no tiene capacidad, digamos, física. También se dice, o sea, en el mundo, digamos, en la cuestión cultural va a parecer que no es una persona deseable, que es una persona que está triste. De hecho, si yo les muestro las tablas, por ejemplo, que asocian el índice de masa corporal, que es la relación del peso y la altura al cuadrado, o sea, ese numerito, por ejemplo, el famoso doctor Cormillot, asociaba directamente a determinados estados de ánimo. Por ejemplo, si uno tenía un índice de masa corporal de más de 30 puntos, ya tenía depresión. O sea, ¿cómo puede ser que la relación de mi peso y mi altura necesariamente impliquen, ¿no?, una depresión clínica? No sé, o sea, como yo tenía ese don misterioso, lo sigue teniendo, no parece de poder hacer un diagnóstico integral de la salud solamente con el número de la balanza, ¿no? Y el número de cuánto medimos. Lo interesante de estas cuestiones es que acá en la Argentina nosotros venimos y nosotras y nosotros hace más de 10 años trabajando en la cuestión misma de la despatologización, ¿no?, de las corporalidades gordas, porque eso que yo les decía, ¿no? O sea, la gordofobia institucional, la gordofobia que aparece, ¿no? La gordofobia de bata blanca, le podríamos hasta decir, ¿no? Que es esa que no es la que te dice tu mamá, che, estás comiendo mucho, qué sé yo. No, eso es lo que nos llega, digamos. Eso es lo que llega a las casas, ¿no? Que vieron un programa y están hace 7 horas, un programa de cocina, y están hace 7 horas diciéndote qué comer y qué no comer, y que cuidado con no sé qué y no sé cuánto, y que necesariamente la gordura es el pasaje de ida hacia la diabetes, la hipertensión y la muerte asegurada por ser gordo. Yo, lamentablemente, hay que decirlo, me acuerdo que yo le dije, yo tengo un estómago, o sea, con un bypass gástrico por una enfermedad grave de reflujo gástrico, y me acuerdo que cuando me dieron la charla para operarte en la clínica de gordos, vamos a decirlo así entre comillas, una de las cosas que te decían es que todas las causas por las que te ibas a morir por la gordura, hipertensión, apnea del sueño, bueno, todas estas cuestiones. Y cuando uno le decía al profesional de la salud que estaba a cargo de eso, que era un cirujano, le decías, che, pero eso no es morirse, la gordura en sí misma no está causando eso. No, no, te morís de gordo. O sea, había una construcción alrededor de que ser gordo era el causal de una muerte asegurada, muy complejo. Y esto es muy complejo porque si lo trabajamos en territorios populares, digamos, en situación de barrios populares y demás, muchas veces, o sea, las mismas guías de nutrición y de salud pública terminan, o sea, replicando estas lógicas que tienen que ver con que necesariamente hay que tener un índice de masa corporal saludable. Incluso hoy, cuando se está haciendo la revisión de estos cuadernillos clínicos para la atención de obesidad y sobrepeso desde el Ministerio de Salud, aparecen índices y aparecen herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que era de Canadá que estaba bastante buena, pero siguen patologizando a la persona que viene con gordura. ¿Y qué pasa con esto? A ver, no necesariamente una persona gorda, y esto es lo que hay que tratar de empezar a desarmar desde la mirada clínica, desde la mirada de los profesionales de la salud, las personas que estamos dentro de los circuitos de salud, no necesariamente una persona que venga con una corporalidad gorda está enferma. Y en todo caso, si es una persona que está enferma, tiene que tener un trato digno dentro del sistema de salud. Y ese trato digno significa no estigmatizar por su peso necesariamente que el peso sea, digamos, la condición sine qua non por la cual está teniendo algún padecimiento. Entonces, cuando pensamos en discursos y prácticas, un poco pensaba eso, es, bueno, nada, ¿cómo hacemos? Trabajamos mucho con Laura con eso, como cómo hacemos en el espacio de un consultorio, o sea, se nos preguntaba para el Ministerio de Nación de Salud, cuál sería una propuesta de un trato digno para una persona gorda. Bueno,
de suyo, o sea, que necesariamente, o sea, uno entre y por lo menos le pregunten a uno cómo está, qué sé yo, y no lo manden directamente a la balanza, y que no necesariamente el peso es un dato importante en un diagnóstico. No necesariamente, o sea, muchas veces el peso no tiene absolutamente nada que ver en una serie de síntomas, rasgos y demás, ¿no? Entonces hay algo del orden de la pregunta, ¿no? O sea, si uno realmente necesita ese dato, preguntar si lo puede. A ver, preguntarle al otro, al otro, ¿puedo pesarte? O sea, ¿tenés algún problema con eso? O sea, me parece que explicitar la pregunta como que no es, a ver, no, bueno, ahora subite a la balanza. Porque muchas veces, a ver, también sabemos que hay dentro del sistema de salud una sobreexplotación también del tiempo, ¿no? De la atención sanitaria, no vamos a decir, ay, sí, esto, o sea, uno va a un consultorio y es todo color de rosa, sino que a veces estamos en lugares que están atestados de personas y donde la atención de calidad se vuelve más compleja. En Estados Unidos, que es donde hay bastante bibliografía de lo que se llaman estudios gordos, no tanta bibliografía como la hay acá en Argentina, quiero decirlo, porque la verdad que nuestra producción es muy grande. Y de hecho, como dice Lucre Mazón, es uno podría decir que el activismo gordo, en particular acá en Argentina, y lo que es Latinoamérica, es un activismo que lleva las riendas sobre, digamos, la perspectiva norte. Es que algo que trabajaron muy interesantemente en el 2009, miren lo que yo les digo hace lejos ese tiempo, en un paper, es cómo la mala atención en la salud pública lo que termina haciendo es que haya una mala atención sobre ese paciente gordo y que eso termine en una salud empobrecida. ¿Por qué? Porque lo que dicen estas personas, y era muy interesante, es que hay un empobrecimiento en la atención de la salud de esa persona porque ya obran prejuicios sobre esa salud. Y esos prejuicios tienen que ver con la gordofobia, ¿no? Y la gordofobia es este fenómeno, que es un fenómeno no solo del ámbito, digamos, del ámbito de la salud, sino es un fenómeno social, cultural, podemos decir, en el cual las personas que son gordas son discriminadas por su corporalidad porque existe tácitamente una especie de jerarquización corporal en el cual los cuerpos delgados tienen mayores privilegios de acceso y de visibilidad respecto de los cuerpos que no son delgados. Y hablamos de delgados que son heterosis, o sea, son cuerpos heterosis, son cuerpos blancos, racializados, son cuerpos que tienen determinados accesos y son cuerpos que van a tener una serie de privilegios. Los cuerpos gordos en particular, que es el tema que yo trato, aparecen, ¿no? En estos enfoques como cuerpos de desecho, como cuerpos pormenorizados en los que una y otra vez se habla de que esa persona es gorda por falta de voluntad, por falta de cuidado, por una mala gestión de la corporalidad. Y me parece que eso es sumamente importante porque no puede ser, a mí me parece que incluso hoy, 2022, que he leído a colegas, a activistas amigues que no se acercan al sistema de salud por sentir la violencia. Hace muy poquito Samantha Alonso publicó su experiencia, que fue una experiencia dentro de todo respetuosa de una profesional de la salud, pero que finalmente terminó diciéndole, bueno, nada, la única solución es que te hagas una operación bariátrica. A ver, si terminamos con que la única solución es una operación bariátrica, bueno, a menos que sea en mi caso, ¿no? Que tenía un porcentaje alto de tener un cáncer de estómago, bueno, es una cosa. Pero ahora, cuando estamos hablando de un trastorno metabólico endocrinológico, hay otras formas de abordar eso. Incluso hay estudios que abordan eso desde otro lugar y no necesariamente sobre la necesidad de que una persona baje de peso y que como en consecuencia su salud va a mejorar al 100%. Esto es un problema. Y es un problema porque tiene que ver con prácticas que se llevan, por lo menos en nuestro país, tienen 15 años, que son, vamos a decirlo así, circulan de manera propagandística como una solución milagrosa. Personas que no se han acercado al sistema de salud, que van, o sea, van y por alguna situación de diabetes o colesterol o presión alta, van terminan en estos, digamos, en estas operaciones bariátricas y después no hay seguimiento. Y no solo no hay seguimiento, hay mucha gente que después no quiere volver a ir al médico. Y tiene otras complicaciones, ¿no? Tener
un 70% menos de estómago o entre otras cosas, ¿no? Pensando en el bypass o en el balón o en el cinturón gástrico, en la manga. En lo particular, pensaba que esta deuda pendiente, cuando tenemos que pensar en despatologizar, es una deuda pendiente que tiene que ver con rever las interseccionalidades, pero en el marco teórico, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar construye autoridad la medicina? Desde un lugar donde los cuerpos son homogenizados. Homogenizados y siempre es hombre, mujer y hasta ahí, ¿no? O sea, Alessandra lo decía muy bien. O sea, no hay espacio para otra cosa. Y cuando incluso hay espacio, hay que disputar los espacios. Hay que disputar la ventanilla, hay que disputar la mesa, hay que disputar, no sé, los cuadernillos que sacamos hace muy poquito, ¿no? De sensibilización en diversidad gorda. Hay que disputarlo porque atrás de eso no solo hay una construcción de autoridad que tiene que ver en el ámbito de lo médico, no, sino que la medicina y la salud, en general la salud certificada, vamos a decirlo así, tiene un peso muy fuerte en la construcción de subjetividad, en la construcción de los sujetos. Por eso, el cuerpo, misteriosamente, como opinión, como plataforma de opinión pública, aparece como ese lugar en el que cualquiera es doctor de repente, ¿no? Alguien te ve y te dice, che, estás comiendo mucho. Por ahí no te vieron comer, ¿eh? Che, ¿no tendrías que bajar de peso? Y esto va desde lo micro, ¿no? Desde las relaciones intrafamiliares, con amigues y demás, un señalamiento constante sobre el cuerpo. Y que quiero aclarar, no es solamente sobre los cuerpos gordos. Porque uno podría pensar que si esto es una violencia estructural solamente con los cuerpos gordos, no. Tiene que ver con que el cuerpo gordo aparece como un chivo expiatorio de una serie de obligaciones que tenemos sobre nuestros cuerpos y que tenemos que seguir. Si no mantenemos la delgadez, salimos de ese espacio de visibilidad donde tenemos una serie de derechos que a veces son mínimos, ¿no? El mínimo derecho de que te oiga un profesional de la salud y no te mande directamente a la balanza. Y como para terminar, me parece que hay algo de esas prácticas que se nos van como tamizando, ¿no? Que se van traspasando, que aparecen, ¿no? O sea, muchas veces escucho la disculpa de las personas, en vez de, no, o sea, de decir, no, bueno, cuando quieren hablar de una persona gorda, pero que está mal, que está enferma, dicen, es una persona obesa. Como si la obesidad en sí misma implicara ya la patologización de suyo. Por ejemplo, no sé, a ver, seguramente habrán escuchado las frases de, bueno, tengo un poco de peso de más. ¿Ese de más de qué, no? O sea, uno tiene que empezar a preguntarse cuál es la norma patrón que está rigiendo ahí, ¿no? O sea, ¿y por qué desde 1998 los números que manejamos a nivel Organización Mundial de la Salud son números muy complejos y que son números que se están reviendo ya en algunos lugares con el tema de que no hacen a la integralidad de la salud de la persona? Y la salud es un derecho. Entonces, sí, como te ven, te tratan, lamentablemente, o sea, deberíamos pensar un poco en que esa mirada que tenemos es una mirada que muchas veces, aunque no lo creamos, aunque pensamos que somos las personas más deconstruidas, progresistas y banderas de todos los colores, muchas veces sobre eso aparece la gordofobia. Y la gordofobia es una gordofobia que no funciona de manera unidireccional. No es que somos gordofóbicos solamente con el resto, somos gordofóbicos con nosotros y con el resto. Entonces, esa vara que está tan fuertemente arraigada en la construcción de una autoridad dentro de la salud, es un lugar en el que tendríamos que revisitar y que por lo menos los activismos gordes lo hacemos una y otra vez, tratando de hablar de esto, de despatologizar la mirada sobre los cuerpos diversos y en particular sobre los cuerpos gordos, que es el tema que a mí me atañe. Bueno, un poco eso, qué sé yo, no sé, hay un montón de cosas para decir. Un poco eso, dice Lux, un montón nos trajiste, Poco. Lux. Increíble. Yo Muchas quiero gracias. agradecer toda la participación que está viendo en el chat. No sé si Ale y Lux y Gladys también van viendo como que un poco es eso, ¿no? Que participemos a través del chat con todo lo que las compañeras nos están trayendo para pensarnos y poner en diálogo.
Ale agregaba algo que me parecía re interesante en el chat, que de tanto que escriben se me va. Dice, ¿te imaginas gordo y no cis y además originaria? Y Mercedes agregaba, gordo, afro, originario, trans, pobre, tremendo, ¿no? Un poco Neurodiverso pusieron también. total, ¿no? Como decir, ahí apareció neurodiverso, es decir, bueno, todas estas intersecciones que no son capas que se van sumando, sino que ubican a las personas en esta matriz de desigualdad con opresiones que van haciendo cada vez más crudas y en donde me parece que el sistema de salud, el campo de la salud, opera con un mecanismo muy específico. Eso es lo que nosotros creo que tenemos que dar vuelta a la lupa, porque formamos parte de esa maquinaria opresiva. No es que, obviamente de un modo inconsciente, obviamente de un modo internalizado, digo, no es que nosotros estamos en ese ejercicio activo de violencia o que deseamos esa violencia, pero sí que formamos parte de ese ejercicio y de ese mecanismo de opresión en todas estas intersecciones que nos van compartiendo las compañeras. No quiero ocupar mucho la palabra en el Ilván para que podamos escuchar a Gladys. Te paso la palabra a Lu y después, si querés, a darle la intro a Gladys para que nos pueda también compartir. Dale, sí, por ahí también agradecer a las personas que están en YouTube, que no se pudieron conectar al Webex, que ojalá después lo puedan resolver y que también puedan ahí escribir por ese chat. Agradecer a las personas que están escribiendo por acá, que también es parte de esta ronda que vamos haciendo. Y me quedo con esto que decís, André, ¿no? Como aparece tanto en lo que trae Ale como en lo que trae Lux, la idea de cuerpo y el control de ese cuerpo por parte de un sistema, distintas interseccionalidades, variables, características que se van juxtaponiendo, ¿sí?, en esas opresiones, que en esta primera ronda trajimos algunas para empezar a pensar, pero en el chat van apareciendo más y más y más, y aparecen las personas de la tercera edad o personas adultas mayores y su sexualidad invisibilizada, digo, la neurodiversidad, otro montón. La idea es empezar a rondear en este seminario de salud transfeminista y abrir nuevas preguntas. Y en ese abrir nuevas preguntas, ahora nos acompaña también desde el conurbano sur, que hoy somos mayoría, creo, porque vemos varias de la zona, la compañera Gladys Flores. Así que Gladys, si te parece, te voy a pedir que te presentes, que nos cuentes quién estás siendo hoy Hola, y qué nos buenas trajiste tardes. para compartir. Perdón por todos los inconvenientes, pero bueno, acá estoy nuevamente. Es un lujo estar con ustedes. Nuevamente saben que me tienen número puesto para cuando quieran. Es un placer porque, bueno, porque el aprendizaje es maravilloso. Como decimos en educación popular, en realidad cuando hablamos de ronda, en realidad estamos hablando de una espiral, ¿no? Un punto de partida, un punto de llegada y nuevamente así. Vamos y vamos. Nunca se cierra. La verdad que quienes me precedieron me dejaron con un montón de cosas dando vuelta en la cabeza, porque justamente yo soy modelo contracultural, poso, desnuda, me pintan y aprovecho siempre esta corporalidad que tengo, justamente amasada con mucho amor y buena comida. Y sí, obviamente que siempre estoy en el lugar de la provocación, en lo que el otro, la otra ve en mí, ¿no? Porque lo primero que dicen, ¿por qué te decís negra si no sos tan negra? O sea, ahí ya me están aplicando una cuestión del colorímetro de lo que la otra piensa de mí. Tan negra. Entonces, digo, y estos días justamente, permítanme la licencia de comentarles, el lunes pasado participé en esto que nos permite la virtualidad para un doctorado en educación étnico-racial de Bahía. Yo tengo mis ancestras de Bahía, Brasil, justamente con el tema de la educación y los cuerpos, ¿sí?, entre nosotras, las personas afros, indígenas, el tipo de cuerpo, ¿sí?
Y la verdad que ha sido un placer profundo poder conversar e intercambiar con nuestras hermanas y hermanos y hermanas de Brasil, porque justamente todo tiene que ver con todo, nosotras y nosotros que estamos mañana de cara al censo, y por primera vez desde 1895, todo el mundo va a tener que responder la pregunta si es descendiente de afros o descendiente de pueblos originarios, ¿sí? Son muchos años en términos históricos para nosotras y nosotros. Entonces, estamos en ese momento y donde estamos cuestionando, por supuesto, profundamente la cuestión de la educación, ¿sí? ¿Qué se enseña y qué se habla y qué se sigue diciendo? Y justamente en este mes de mayo, agradezco profundamente que ustedes hayan comenzado en este mes, donde es el único mes donde la gente se acuerda que en la historia hubo negros y negres, ¿sí? Porque pintan con corcho a los chicos y las chiquitas todavía hoy para la celebración del 25 de mayo. Es la única festividad patria en la que se acuerda que estamos. Y estamos justamente vendiendo velas y vendiendo mazamorras, ¿no? O sea, no se les ocurre otro rol para nosotras. Bueno, porque también si hacemos una revisión histórica, en esos tiempos, ¿a qué se le denominaba pueblo? Pueblo no éramos todos y todas, nada, pueblo, los negros, las negras, las indígenas y las mujeres no éramos parte del pueblo, ¿no? Así que digo, pero si lo tomamos a como la connotación que le damos hoy a pueblo, vamos, déjense de joder. Nosotros y nosotras, las negras, las marronas, las indígenas, estuvimos en la construcción de este país, de la historia de nuestro país. De hecho, fíjense, cuando se habla de Belgrano, recién hace muy recientemente que se recuerda o se reivindica la figura de María Remedios, se habla de las líneas de Ayohuma, infantilizándonos. Niña las pelucas, ¿sí? No éramos niñas, o no en el concepto de niñez que se tiene hoy, ¿sí? Ahí estábamos como mujeres combatiendo al opresor también, como todo el mundo, y más las negras, por ejemplo, con la promesa que si nos sumábamos a la guerra contra el imperio, bueno, si sobrevivíamos, obteníamos nuestra libertad. Digo, como que hay varias cuestiones en términos de educación y de relatos en los cuales todavía no se asumen, y no sé, muchas de nosotras todavía tampoco asumimos que tenemos voz propia, ¿sí? A mí me disparó mucho lo que hablaron quienes me precedieron en términos de cuerpos y corporalidades y los relatos de los otros y las otras hacia nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven en esta sociedad gordofóbica, racista, ¿sí? Que nos quiere heteronormativa, bla, bla, bla. Me quedé perdón, con esta ensalada, pero realmente me quedó todo eso así como dando vueltas en la cabeza, porque tiene que ver con nosotras, con muchas de nosotras. Los cuerpos deseables, ¿sí? Muchas, y a mi edad, por ejemplo, yo tengo 66 años, no lo digan fuerte después, por favor. El condicionamiento de lo que se dice que nosotras tenemos que ocultar la edad. Y muchas veces, no será mi caso, pero muchas veces en nuestros casos de las mujeres negras e indígenas, dicen, bueno, a ustedes no se les nota la edad, ¿sí? Porque ustedes lo llevan en la sangre, ustedes tienen esto, o sea, ustedes siempre, la lectura del otro y la otra es ustedes. Nosotros y nosotras somos otros, ¿sí? De hecho, ahí vamos a ir metiéndonos interseccionalidades. El sábado próximo pasado, el 14 de mayo, en la Universidad de Sociales, que se hizo ese foro, ¿sí?
para diseñar políticas públicas con respecto al tema del género por los próximos 2 años, nosotras no convocadas. O sea, y se hablaba de interseccionalidades. Muchas veces me pregunto, cuando las compañeras blancas o que se autoperciben blanques, cuando hablan de interseccionalidad, ¿de qué están hablando? ¿Sí? No fuimos convocadas, o sea, fuimos convocadas como cualquier hija de vecino, de vecina, a participar, si te enterabas bien y si no también, digo. Como que nosotras, quizá para muchas, no estamos a las alturas de ese conocimiento académico, se presupone, pero ahora sí tenemos un montón de compañeras negras académicas, vos conoces a unas cuantas, digo, si nos metemos en el concepto del academicismo eurocéntrico, ¿no? Porque finalmente yo cuestiono la academia desde ese lugar. Muchas de nosotras morimos por un título de doctorado que nos lo da la academia eurocéntrica, aria, etcétera, etcétera, porque todavía no hemos roto ese cerco, ¿no? Porque seguimos planteando academia, ciencia, desde un lugar en ese relato. El resto no existimos. Así que, nada, yo las escuchaba y estaba sumamente, quería meter mi bocadillo con Luna, con Lux, realmente un privilegio absoluto. Y estoy acá, me pueden preguntar lo que quieran. Sí, exacto, hay que ennegrecer y travestizar la academia, absolutamente. Gladys, yo tengo una pregunta, permiso. Dale, perfecto. Viste que estuviste en la ronda, porque me parece re interesante lo que venís diciendo y cómo se viene hilando con lo que dijo Ale y lo que trajo Lux. Vos nos convocaste a ennegrecer la salud. Digamos, en esta diplomatura absolutamente hay un montón de personas que trabajan en el sistema de salud concretamente, y también hay activistas, hay referentes de la comunidad que también se vinculan con el campo de la salud. ¿Cómo sería eso de ennegrecer la salud, Gladys? Para mí tiene que ver con poder reconocer esto, ¿no? La cuestión, como dicen las compañeras que me preceden, que sean capaces de ver que nosotras también tenemos un conocimiento, ¿sí? Que nosotras, tanto nosotras las personas afros como las personas indígenas, en mi caso yo soy una mixtura, traemos conocimientos ancestrales, tenemos saberes ancestrales, ¿sí? Nuestros cuerpos no tienen que ser patologizados. Muchas veces, por ejemplo, yo escucho compañeras afros inclusive que replican lo que el médico o la médica les dice, que, por ejemplo, por ser negra, tiene diabetes, por ser negra, tiene presión, tiene mioma, tiene glaucoma, tiene no sé cuántas cosas, y en realidad es difícil leer la cuestión étnica racial sin leer la clase, ¿sí? O sea, es lo que yo me pregunto y digo de mí. Cuando me aplican el negrómetro, pero toda la vida me dijeron negra, entonces me planteo, si soy negra porque soy pobre, o soy pobre porque soy negra, o las dos cosas, como tanta gente, ¿sí? En realidad, considero que muchas de las cosas que tenemos como patologías, como tanta gente, tiene que ver con la cuestión de la clase que nos atraviesa. Entonces también hay que reconocer, ¿sí?, estos otros saberes y sin patologizar a las personas por lo que el otro, la otra ve. Sí, también como en un momento vos mencionabas que, o la otra compañera, que muchas de nosotras planteamos que las feministas que se creen dueñas del feminismo, que se corran, ¿sí? Que no nos incluyan, que se corran. Y que se corran tienen que ver con esto, porque si vos me incluís, me vas a incluir en lo que vos considerás, en el lugar que suponés vos que yo tengo que estar. Pero si vos te corres, yo me voy a acomodar, un lugarcito para cada una. ¿Sí? Entonces me parece que
tiene que ver con eso. El ennegrecer es como que circule esto. Nosotras últimamente estamos planteando que estamos buscando entre nosotras también las palabras que nos nombren, que nos autonombren, ¿sí? Corrernos del lugar con el que nos nombran las otras personas. Porque, por ejemplo, si yo cuestiono mi cuestión étnica racial como mujer negra e indígena, yo pido también que muchas se cuestionen la blanquitud, ¿no? Y ese lugar de privilegio en el cual están súper agarradas y agarrades, y no hay quien la saque. Voy a contar una anécdota. Cuando se armaron las asambleas para los 8 de marzo, ahí ¿cómo se llama? En Chacarita, un día voy a anotarme para hablar, ¿sí? Entonces, una compañera que estaba organizando la palabra, como iba a estar, me dice, ya hay otra compañera afro. Y yo le digo, ¿quién es? Me dice, y le digo, no, ella no me representa, yo no la represento tampoco a ella. Yo también quiero hablar. Entonces me dijo, ay, ustedes y sus internas. Y yo dije, ay, y ustedes las blanquitas, mi amor, son 800. Si hubiera hegemonía, habría 2 personas hablando y punto, ¿o no? Digo, cuando nosotras planteamos una cuestión, la lectura de las otras compañeras o les otras, lo que dicen que nosotras estamos enojadas. No estamos enojadas. Nosotras hemos recuperado, o de a poco vamos, nuestra voz y nuestra palabra, ¿sí? Y algunas de nosotras somos más amorosas y otras somos menos amorosas. En esto de cómo nos plantamos frente al encuentro con las otras compañeras. Bueno, eso. Mira, ahí dice, no digo negro de piel, digo de alma. Esa es típica. O como la innombrable señora de los almuerzos cuando digo, yo soy rubia por fuera y por dentro. ¿Cómo será eso, no? Ser rubia por fuera y por dentro. Por eso, la verdad que mañana las convoco, si tienen una abuela negra, india, por favor, sáquenla de donde la escondieron. Necesitamos contarnos, necesitamos relatarnos, necesitamos vernos con mucho orgullo, porque el tema de la representatividad no es poca cosa también, ¿sí? Para nosotras es muy fuerte. Yo escuchaba antes, cuando decía Alessandra, esto de la representatividad no es poca cosa, ¿sí? Y yo no veo en ningún lugar gente como yo, gente que se parezca, o la piel más oscura, o lo que fuera. Es difícil que yo pueda construir una autoestima, ¿sí? Y ni hablar de las niñas más pequeñas, cómo vienen. Les guste o no, acá estamos, estuvimos y estaremos siempre. Así que bueno, les convoco, por favor, mañana. Pónganlo con mucho orgullo. Total, no te toman el DNI ni nada, ¿sí? Por ahora háganlo quizá de modo clandestino y después saldrán a la luz tranquilamente. Gracias. Sí, las escucho. Es hermoso lo que decís, Gladys. Gladys. Y en relación a esto del censo, me parece muy potente, que es un nuevo censo que trae nuevas preguntas, que nos va a permitir empezar a pensar nuevos indicadores sanitarios. Y muchas veces, como decís vos, ponerlo con orgullo ahí y también poder poner, si recién como Gladys nos hizo esta pregunta, poner ignorado si todavía la estamos buscando, no poner no con tanta seguridad, porque quizás Gladys hoy nos trajo una pregunta que desconocemos y que a partir de eso nos hacemos ese pequeño o gran camino de empezar a buscar nuestros orígenes. Entonces quizás también podamos poner ignorado si la pregunta de Gladys nos convoca con mucho amor y mucha ternura a esa búsqueda. Así que por ese otro censo en donde podamos empezar a pensarnos de otro modo en esta Argentina. Lu. Perdón, Bueno, esto, se para ennegreció. cerrar. Perdón, ¿tengo tiempo? Sí, sí. Porque en realidad, en la historia de nuestro país, si vos esperás ver una negra, hay,
tengo compañeras del movimiento afro que son descendientes de las primeras personas esclavizadas y son negrísimas. Y en mi familia tengo personas que son negrísimas, no que te parecen negras. Digo, en términos de fenotipo. Si vos esperas ver eso acá, es probable que no lo encuentres. Entonces, no basta que cuando vos te mirás al espejo no veas una negra. Como decía Pocha La Madrid, una compañera que falleció el año pasado, que fue una de las referentas más importantes del movimiento afro, ella decía, la verdad que cuestionemos este relato que se hace, que desaparecimos con la guerra del Paraguay y la fiebre amarilla, porque ella decía de sí misma, yo no nací de un cañón y acá estoy, y yo tampoco nací de un cañón. Digo, como que esto, no esperen verse negrísimos, negrísimas, frente a un espejo, para reconocerse negras o originarias, ¿sí? Hay que sacar toda la historia que tenemos, todos y todas, en su casa, en su familia, porque muchas cosas se escondieron debajo de la alfombra, ¿sí? En todas las familias hay secretos familiares que no solamente tienen que ver con las cuestiones de abusos, que ese es otro temón, sino además con los orígenes. En todas las familias tenemos una tía que el resto dice, no, esta está loca, porque en realidad nosotros no somos descendientes de qué sé yo, de indígenas. Nosotras somos, todos vinimos de Europa. Fíjense, 3 presidentes y un montón más. Es estructural el racismo y el relato histórico. Han dicho que el tema de la negritud no es un tema de Argentina. Pero bueno, yo les agradezco profundamente que me hayan invitado. Y bueno, la próxima puedo compartirles en esto de lo de la gordofobia y todo lo demás, algunos de los trabajos que me parecen maravillosos que han hecho conmigo y con otros cuerpos, ¿sí? Y otras cuerpas. No solo con el tema de la edad, sino con estos cuerpos y cuerpas no hegemónicas. Hermosa, Gladys, potente, Gracias. fuego, siempre nos prendes la cabeza. No, agradecerte a vos, a Ale y a Lux también. Yo creo que algo chiquito y abrimos el micrófono para rondear estos 15 minutos que nos quedan. Creo que hay algo que nos queda que es vayamos por los intersaberes, ¿no? Quedó muy claro que hay un montón de saberes, como bien dijo Gladys, el saber académico es eurocéntrico, blanco, ario, obviamente cis y todos esos otros privilegios que podemos nombrar, y muchas veces foráneo, no es ni siquiera propio. Entonces creo que tenemos que superar y no ir a pensar espacios interdisciplinarios, porque esas disciplinas siguen concentrando un montón de privilegios, sino que tenemos que empezar a construir en el campo de la salud espacios de intersaberes, convocando a todos estos saberes que quedan por fuera de la academia y que tienen tanta importancia y tan nutricio hace nuestras acciones y nuestros pensamientos. ¿Cómo abrimos la rondita esta? No, por eso, sé que hay muchas ganas. Le quiero contar a Alessandra, a Lux y a Gladys, que no sé si estuvieron leyendo, pero ese chat se prendió fuego, se ennegreció, se puso trans, travesti, gordo, conurbano, disidente, rebelde. Así que gracias ahí por todas las cosas que fueron apareciendo. Antes de abrir la palabra, y porque me atraviesa en lo personal, no quiero dejar de contar, ya que acá Gladys metió el activismo de mañana, 18, el 19 es la sentencia del juicio por la verdad de la masacre en Apalpí. Es el primer juicio por la verdad por una masacre indígena en la que yo de manera personal estoy involucrada y se conoce poco, así que nada, tiro también en estos intersaberes esta palabra para quien quiera buscar, googlear, saber de qué se trata. Una masacre histórica que está siendo juzgada hoy por la justicia federal después de 98 años. Y hay gente ahí en el grupo de chat que veo que también tiene que ver con el pueblo Com y Mocoit. Aparecieron guaraní, apareció un montón ahí en el chat. Tenemos muy poquito tiempo para abrir el micrófono y también va a ser un ensayo abrir el micrófono
porque la idea es que podamos hacer intervenciones cortitas. Hay mucha gente con ganas de hablar desde que empezamos. Ya vamos a tener encuentros donde solo nos vamos a encontrar a charlar entre nosotros, pero bueno, abrimos ahí, no sé quién tiene ganas o cómo lo hacemos, si Sí, levantan la mano. solo un marco para que si tenemos dudas de la PEP, todo eso dejémoslo para un otro espacio. Este es un espacio para intercambiar con estos saberes que nos trajeron Gladys, Alessandra y Lux. Así que lo que quieran compartir, reflexiones, nuevas preguntas, lo que quieran, tomémonos un minutito nada más y levanten la mano a ver quién quiere abrir ahí esta ronda. Había varias manos levantadas, yo ahora no veo ninguna, pero bueno. Dayana pone manitos en el chat. ¿Será Dayana que querés abrir el micrófono? Es tu momento. Por ahí son aplausos, si no lo supe. Hola, hola compañeras, disculpen. Habla Francisca Romero. Dale, Francisca. Disculpen, pregunto, no sé hasta qué hora estamos, pero estoy un poquito ya atrasada de ir a mi trabajo, porque trabajo hoy a la noche. Yo trabajo en la UPA de Los Hornos, y para que me entreguen las guardias, pues tengo que tomar 2 colectivos, y si no salgo dentro de un rato, la compañera me mata. No sé cuándo volvemos a tener, está hermoso, hermoso, la charla me encanta, y quería preguntar eso, porque no Está tengo bien. tiempo para llegar, y a ver cómo podíamos después de vuelta otro día, otros horarios, a ver cómo, es re linda Comparto lo mismo que dije al principio, Francis, que por ahí no entraste un cachito después. Nos encontramos cada 14 días en el Webex. La gente que tiene dificultades en el Webex puede seguir hasta que se pueda estabilizar por el YouTube. Hay personas ahí en el YouTube, pero nuestra forma de encuentro es cada 14 días en el Webex, y en algún momento les llegará, paciencia, el acceso a la PEB, que es nuestra plataforma virtual, donde van a seguir en contacto con sus tutores. Así que, ¿cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver el 31 de mayo, siempre de 2 a 4. ¿Sí? Esas 2 horas sincrónicas cada 15 días es importante que las garanticemos. Ahora sí, dicha esta pregunta y aclarada, ¿alguien tiene algo para decir en el tintero de lo que dijo Alessandra, de lo que dijo Gladys, de lo que dijo Lux? ¿Hay alguna frasecita? No tiene que ser porque una reflexión armada, alguna pregunta, algún aspecto que haya quedado por ahí dando vuelta. Hola, Dale. soy Lucía. Bueno, la verdad que hermosas las exposiciones y tengo la piel de gallina, la piel de negra, dijo, porque bueno, yo me crié en Entre Ríos, que es un crisol de razas y donde realmente he vivido todas estas experiencias desde chica. Incluso iba a un colegio, mi papá es mota, es de España, de los negros mota, y mi mamá es italiana. Entonces, la verdad tengo mis 2 hermanas que son blancas, blancas, y yo que soy un poquito más oscura. Entonces, pero la verdad que mamá se las ingenió y mi papá para llevar muy bien toda esta situación, pero la violencia venía de afuera, del contexto de afuera. Y no obstante, esto me llevó a vivir mucho tiempo cuando crecí y decidí trabajar en la salud. Me fui a vivir con los wichí en las lomitas y era como que me sentía en mi río, en mi mar. Me sentía tan identificada con muchas cosas y la verdad que esto poder traer este mar y este río a las distintas provincias, sobre todo a este criterio de salud, porque hay mucho estigma, muchísimo estigma. El niño que nació y es más rubio, el niño que nació y es más oscuro y la pobreza, a lo mejor los dos son pobres, pero es rubio, es blanco. Y eso viene de la colonia, eso viene de allá, de aquella época, porque acá, por ejemplo, donde yo vivo en Corriente, tienen vergüenza de ser oscuros, de ser marrones. Hay mucho, mucho estigma. No sé si tendrán que ver los jesuitas también en esto, porque la iglesia no se pronuncia.
frente a estas ideas. Y así tenemos los obispos y así tenemos los sacerdotes que son elegidos. Entonces nunca puede digamos, crecer. Pusimos ley Tati, pero igual seguimos con esa conducta. Me comprometo a compartir esto y la verdad que muchas gracias. Me han dado vuelta la cabeza. Gracias, Gracias. Lucía, gracias por tu intervención. Tienen la mano levantada varias personas, tenemos 7 minutos para seguir cumpliendo los tiempos. Les voy a pedir que hagan intervenciones cortitas, confiando en que vamos a tener encuentros donde vamos a poder charlar más tiempo, tanto en ronda grande como en comisión. Ale de Venuta, ella, que estabas por ahí con ganas de Sí, participar. buenas. Bueno, en principio quería agradecerles un montón por los aportes y nada, me tengo como muchas conexiones dando vueltas en la cabeza. Pensaba retomar un par de cositas que fueron surgiendo en el chat y que fueron aportando también quienes nos fueron contando sus experiencias y sus perspectivas con respecto a algo que me hace un poco de ruido a veces de esto de la empatía, ¿no? De que se apela mucho a construir desde la empatía. Creo que hay también un paradigma un poco capacitista atrás de la empatía, entendiendo que no todas las personas por ahí tienen la posibilidad de, de ejercitar la empatía y también por una cuestión que me pregunto que es cómo construimos con aquellas personas con las que no podemos sentir empatía por diferentes razones. Entonces, creo que también es un desafío desanudar un poco esto del sentido común, que parece que, bueno, con respeto y con empatía voy a construir algo piola, cuando en realidad también, y algo que fue un poco atravesando los distintos relatos implícitamente, es que con las buenas intenciones no basta, ¿no? Digo, se escucha muchísimo y se ve muchísimo que pretendamos que con las buenas intenciones vamos a construir prácticas respetuosas, cuando tenemos mucho cisexismo, mucho racismo, mucho gordo odio y demás cuestiones internalizadas que necesitamos desaprender, ¿no? También no solamente pensando en lo que tenemos que aprender, sino en lo que necesitamos desaprender. Un poco me quedo con esto y con la pregunta que hicieron la vez pasada de qué necesitamos para una salud transfeminista. Yo una de las cosas que había puesto es dejar de hacer extractivismo también, ¿no? Como extractivismo de los saberes que no son que no nos atraviesan, digamos, que no son los que generamos, ¿no? Y lo pienso particularmente desde por ahí mis intersecciones, más específicamente el extractivismo cis. Que se confunde muchas veces esto también de dialogar con otros saberes, se confunde con apropiármelos, ¿no? Entonces me quedaba mucho también esto que decía Gladys respecto a romper un poco con el paradigma de la inclusión y bueno, del correte, ¿no? Se dé el espacio. Nada, y bueno, básicamente eso. Y solamente una cosita chiquita respecto al censo también, que da para seguir pensando cómo se mencionan las cosas y tomando acá unos comentarios del chat, las críticas que podemos hacerle, ¿no? Al censo cuando todavía se sigue mencionando en identidad de género, se sigue hablando de mujeres y mujeres trans, varones y varones trans, ¿no? Y los cis nunca se menciona, y eso es constante. Los cis es parte de lo dado, parte de lo naturalizado, entonces, bueno, solamente especificamos la otredad, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Ale, por tu intervención. Y no sé si mirabas a tus compañeros que asentían con la cabeza muchas de las cosas que estabas compartiendo. Tenemos tiempo para una intervención más. André, levanta la mano. Hola. No, ahí va, seguimos y Hola. después retomamos. André, Hola. le pasamos la No palabra a puedo Andrea le- Paz. A ver, André, ¿ibas a decir algo? No, avancemos, así damos esa voz. Mirta es la que está abriendo el micrófono. Sí, ¿Tiene la soy mano? Mirta. Bueno, Lo que no puedo es levantar la mano porque tuve problemas para entrar al web. Pero bueno, me ha atravesado mucho Gladys, sobre todo porque me hizo recordar mi infancia. Yo tengo 69 años, soy médica y cuando estaba cursando la escuela primaria, creo que segundo grado, tuve una maestra que permanentemente desde que entré
como yo era negra, para ella, y no me siento mal porque me diga negra, al contrario, pero me creaba una situación entre mis compañeros, como que yo era la diferente, como yo era la persona que aparte no tenía capacidad intelectual, no solamente por mi color, sino por mi capacidad intelectual dentro del aula. Hasta que un día pude manifestar esto, pude gritarlo, no sé, me pude rebelar contra eso. Así que esto no es desde hace, como dijo Gladys, esto viene desde la colonia, viene desde mucho tiempo antes y nos atraviesa generacionalmente hasta en la época de la dictadura. Soy una sobreviviente de la dictadura y cómo nos mencionaban, cómo nos trataban como negras montoneras, negras sucias, eh, y esto causaba una sensación de dolor muy profundo, que con el tiempo esto se fue gracias a, a- a nuestras compañeras que revirtieron todo esto desde a través de las luchas de género, se fue revirtiendo. Pero cómo nos atravesó a las compañeras que tenemos 68, 69, 70 o más, cómo nos dolió. Y yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido hablar y que me hayan permitido expresarme. Algo que me duele mucho, me duele mucho contarlo, me duele mucho a veces hasta decirlo, pero hoy me siento mucho mejor al haber hablado. Qué bueno, Mirta. Bienvenida a la emoción, bienvenida, ¿no?, a la Diplo, bienvenida a la posibilidad de compartir algo que nos duele y que de alguna manera expresarlo también nos sane. Ahí tus compañeros te están tirando fuegos, aplausos, corazones, que no sé si ves. Pero bueno, hay un montón de manos levantadas más que les vamos a pedir disculpas porque queremos ser como muy respetuosos de los tiempos para poder encontrarnos siempre en este horario. Vamos a pedirle a las personas que ahí se quedaron con la manito levantada que tiren en algún anotador eso que tenían acá y que se quedaron con ganas de compartir, para poder compartirlo en el trabajo en comisiones, para poder compartirlo en los foros cuando estén habilitados. Y ya estamos llegando a 16:01, a un cierre de esta primera ronda que nos puso ahí, nos erizó nuestras pieles de todos los colores, como trajo hoy Gladys, de todas las corporalidades, como también trajeron Lux y Ale. La verdad que un lujazo, compañeras. Muchas gracias por sumarse a esta ronda, por desencadenar todas estas reflexiones, y a quienes están participando como estudiantes de esta Diplo, les pedimos paciencia. En cualquier momento les llegará las coordenadas para acceder a la PEB y simplemente anótense nuestro próximo encuentro, que es el martes 31 de mayo a las 14 horas, siempre en el mismo link de Webex que les llegó. Sepan que estamos recibiendo un montón de correos al mail que no llegamos ni a responder, así que bueno, eso, arrancando la Diplo como con mucha emoción y sabiendo que mucho de lo que hoy compartimos tiene que ver con eso que queremos transformar, ¿no, André? Sí, gracias muy especiales a Ale, a Lux y Gladys por estar acá con nosotros y compartirnos todos sus saberes. Gracias a cada uno que está del otro lado y que se suma a esta aventura que dimos en llamar Diplomatura en Equidad de Género en Salud para ponerle un nombre, pero es una aventura.
Y como dijo Gladys, y un poco como dijo mi compañera Lu, esto es una ronda abierta, no es cerrada, esto no termina acá, esto recién empieza, pero tampoco empieza acá, tiene una historia, así que venimos dialogándonos, venimos construyendo entre todos y pensémoslo como una espiral, como dijo Gladys, que nos invitó a pensarlo así, anotar todas esas cosas que surgieron del día de hoy y nos volvemos a encontrar en 15 días. Gracias. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo. Nuestro canto curó y se hizo vuelo. Mi amor se forjó entre dolores. Del repudio engendramos colores. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Nuestro grito quebranta el silencio, memorias que nacen del fuego. Nuestros cuerpos no son tradiciones, son poemas, son revoluciones. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar.
Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no Ya dejes dejó de grabar nunca YouTube, ¿no? de luchar. ¿Vos? ¿No? Joya. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar.